Hola, ¿cómo andan? Nosotros somos Leandro, Luan, Milagros y Juan Cruz. Vamos a tratar de dar una clase de antiparasitarios a cargo de la unidad de aprendizaje, terapéuticas y farmacología de la Escuela Superior de Medicina. Dentro del temario que planteamos va a ser primero repasar la clasificación de parásitos. En segundo lugar, conocer los principales grupos farmacológicos antiparasitarios, tratando de comprender a grosso modo su mecanismo de acción. Reconocer las enfermedades parasitarias de importancia regional y su tratamiento farmacológico, definir cuáles son sus principales fármacos antiparasitarios de uso habitual en la práctica médica y cuál es su espectro, aplicando la lógica de la terapéutica razonada, y por último, poner en valor tratamientos no farmacológicos, en tanto promoción y prevención de la salud para infecciones parasitarias. Una aclaración que vamos a hacer es que en esta clase no vamos a tratar la enfermedad de Chagas porque la unidad académica lo va a tratar en su seminario, en su TP de esta semana. Bien, para comenzar con el repaso de parásitos, como se acordarán de ADN, tenemos dos grandes grupos, los protozoos y los metazoos. Dentro de los protozoos son organismos eucariontes unicelulares, que están divididos en cuatro grandes grupos. A la derecha pueden ver ciertos agentes, que son los que vamos a tratar en esta clase. Dentro de las amebas, la entamoeba historística, los flagelados que vamos a ver van a ser Yerlia lamblia, Leishmania brasiliensis, Trichomonas vaginalis y Trypanosoma cruzi. Ciliados no vamos a ver, y apicomplexas, Plasmodium y Toxoplasmodium. Los helmintos los vamos a dividir también en dos grupos, en nematodos y platelmintos. Los nematodos son los gusanos redondos, que los vamos a dividir también en dos grandes grupos, los intestinales, como son las Caelubricoides, Pterochus unicularis y Tituriticula, y los extraintestinales, como son Chilobius stercoralis y Tichinella spiralis. Y los platelmintos, que son gusanos aplanados, que también los vamos a dividir en dos, en cestodos, como el Echinococcus granulosus y la Taenia solium, y los trematodos, como la Facile pástica. Y otro grupo que vamos a ver también son los ectoparásitos, que en este caso vamos a ver a Pediculus humanus capitis, Dipteris pubis y Sarcoptes cavieri. Bueno, dentro de ese grande grupo de parásitos, nosotros tenemos un listado que va a estar, creo que en el TP de la semana, que ustedes van a poder mirar. Y pusimos distintos grupos, como por ejemplo la anfoterina B, que es una medicación, los 5-nitroimidazol, como metronidazol y tinidazol, también la nitazoxanida, que sería un otro del grande grupo de nitronidazol, los nitrofuranos como nifurtimox, los aminoglucosídicos, que sería la paramomicina, los antimoniales pentavalentes, que sería el istilgluconato de sodio, los macrólidos, la espiramicina, la piremetamina y sulfatiazina, los antipalúdicos como las quinolinas, que sería quinina, primaquina, mefloquina, cloroquina, y también la pirimetamina, y los benzomidazoles, que sería bendazol, mebendazol, benzenidazol y triclarbendazol. Y por último, la ivermectina y permetrina. Bueno, arrancando con la anfotericina B, es un grupo que tiene como mecanismo de acción que integra complejos con precursor de esterol, que es una proteína de la membrana de la célula, forman poros y ahí permite la entrada de ions. Una vez la absorción sería gastrointestinal, la absorción gastrointestinal es insignificante y la vía endovenosa que estaría indicado para su uso sistémico. Tiene efectos diversos descritos como la fiebre, escalofríos, anemia, cefaleas, náuseas y vómitos, malestar general y la hipersensibilidad. Y estaría indicado en esta medicación para la leishmaniasis visceral, sobre todo ciertas infecciones micóticas también. Los grandes grupos de 5-nitroimidazoles, los principales de este grupo podríamos nombrar como los metronidazol y tinidazol, que son muy utilizados y son profármacos que vamos a activar en el interior de las células y que entran por difusión pasiva al interior del protozoo. Una vez que están adentro, lo que hacen es que
El grupo nitro de fármacos va a captar electrones de la ferrodoxina óxido G-dutasa del parásito y así reduce radical libre. Y con eso termina interferiendo y inhibe la síntesis de ácido nucleico, o sea, inhibe el ADN, básicamente. Entonces, son activos contra una amplia variedad de parásitos protozoarios, anaeróbicos, como también bacterias, como vimos, por ejemplo, en la clase de antimicrobianos. Algunas bacterias específicas, los metronidazoles, muy utilizados. Se absorbe bien por vía oral, endovenosa, intravenosa y tópica también. Se absorbe por completo y rápidamente después de la ingesta oral y por tanto no sirven como agentes intraluminal. La vida media tiene 8 horas aproximadamente y tinidazol un poco más, 12 horas, con excepción de la placenta que penetra bien en los tejidos y fluidos, incluyendo secreciones vaginales, líquido seminal, saliva y leche materna. Tiene metabolismo hepático por citocromo 450 y también se elimina por un 75% por orina. Se ha descrito una resistencia que hay documentada, por ejemplo, el de metronidazol para tricomonas y giardia, y como efectos diversos nosotros tenemos cefalea, náuseas, sequedad, sarrometal en la boca y también puedes producir una síndrome llamada síndrome de Steven-Johnson en altas dosis de metronidazol. Y si aparecen parestesias, sí debe suspender su uso. Tiene muchas interacciones farmacológicas, metronidazol y tinidazol. Hay que hablar con el paciente que va a utilizar, por ejemplo, tiene interacción con alcohol, entonces no puede aparecer un malestar abdominal, náuseas, vómitos, sofoco, cefalea, genera un efecto disulfiram. Y también debe usar con precaución porque se ha descrito una neurotoxicidad para pacientes que tengan enfermedad del sistema nervioso central no sería tan bueno. Y se debe utilizar también en dosis bajas a pacientes que tienen enfermedad hepática, que tienen metabolismo hepático. Y el metronidazol también puede aumentar el tiempo de protrombina en pacientes que tengan tratamiento con warfarina. Y estaría contraindicado en gestantes en primer trimestre de embarazo y en lactancia materna. Y las indicaciones serían tricomoníasis, amebiosis y giardiosis. Y el bencinidazol es menos utilizado, pero sirve para un tratamiento específico de Trypanosoma cruzi. Y un 30% de pacientes con benizazol desarrollan en la primera semana una dermatitis urticaria. Y tiene la misma característica del metronidazol y tinidazol. Y la nitaxosanida, su mecanismo también sería una reacción por transferencia de electrones, también de la enzima 4, y sería esencial, que es esencial para el metabolismo anaeróbico del protozoo, y por eso interfiere ahí, en este cambio, generando la lisis de este parásito. Y entonces se hidroliza rápidamente la absorción por vía oral y se hidroliza rápidamente, y generando un metabólito activo que sería la tizoxanida, y tiene buena biodisponibilidad y se excreta por inhibilis. Tiene actividades contra cepas de protozoario que sería resistente a metronidazol y es bien tolerada. Entonces, ante una resistencia por metronidazol, podría ser una alternativa. Como efectos diversos son infrecuentes y estaría contraindicado en embarazos y tiene indicaciones como indicación giardiosis. Y los nitrofuranos se absorben bien después de la inyección oral, sufren una biotransformación rápida por primer paso hepático, o paso presistémico, y menos de 0,5 se excreta por orina. Tiene una vida media de 8 a 10 horas y su mecanismo sería una activación por nitroreductasa mitocondrial que va a depender de NADH, lo que convierte a aniones en radicales nitro. Y como efecto diverso tenemos las reacciones de hipersensibilidad, náuseas y vómitos, mialgia y debilidad. Y estaría contraindicado en enfermedad de Chagas y carencia de fármacos que suelen ser pocas. También estaría contraindicada en embarazo y contraindicada en insuficiencia hepática severa. Y la indicación sería para toxoplasmosis. Bueno, seguimos. Nosotros ahora tenemos el grupo de los aminoglucosidios. Un grupo que ya fue abordado en los antimicrobianos. Sí, su manera de actuación sería una unión irreversible a la subunidad 30S de ribosoma.
Eso va a provocar una serie de procesos que van a bloquear, por ejemplo, la síntesis de proteína, y principalmente lo que va a ocasionar es interferir en la supervivencia y la multiplicación del parásito. Tenemos la poromomicina, que es representante de ese grupo acá en los antiparasitarios, y su principal indicación va a ser la mimiosis intestinal. En relación a los antimoniales pentavalentes, tenemos como representante el estibogluconato de sodio. No es un medicamento que nosotros tenemos de fácil acceso en Argentina, en realidad no es utilizado, pero ponemos como representante, y su principal mecanismo de acción es la inhibición del metabolismo energético del parásito. Su forma de administración básicamente es por vía endovenosa o intramuscular, pues por vía oral el metabolito no es activado. Su forma de eliminación va a ser por vía urinaria. Es importante, o sea, tener en cuenta los efectos adversos, porque pueden tener pancreatitis química y elevación de los niveles séricos de transaminasas, y hasta mismo podemos encontrar la supresión de la médula ósea. Y la indicación sería para el tratamiento de la leishmaniasis. Siguiendo tenemos el grupo de la pirimitamina y de la sulfadiazina. El mecanismo de acción va a ser la eliminación de los pasos de la vía biosintética de la formación de los ácidos fólicos, ¿ya? Para interferir principalmente lo que sería la formación de material genético del parásito. Tenemos la pirimitamina, que tiene indicación para el tratamiento de malaria, y el uso concomitante con la sulfadiazida sería para el tratamiento de la toxoplasmosis. En la zona de los efectos adversos tenemos una serie de anemias, pero además de eso tenemos rayo cutáneo o síntomas gastrointestinales, que generalmente son los más frecuentes que son relatados. Seguido nosotros tenemos el grupo de las quinolinas, ¿sí? Representantes tenemos los tres fármacos, que son la primaquina, la cloroquina y la mefloquina. Son básicamente agentes antipalúdicos, que lo que van a hacer es interferir con la digestión de la hemoglobina en los estadios sanguíneos. Su forma de administración va a ser por vía oral. Tiene una absorción lenta, pero buena por vía digestiva. Su forma de metabolismo es por vía hepática, y para tener una concentración larga de más o menos 20 días, porque va a concentrar principalmente en los eritrocitos. Su forma de eliminación va a ser por vías digestivas, o sea, por la heces. Pusimos acá la primaquina y la cloroquina porque son bastante similares en relación a sus efectos adversos y las contraindicaciones. Podemos mencionar el prurito, la anemia plástica, cefalea, estreñimiento de los efectos adversos, y las contraindicaciones son diversas, como las octomopatías, las psoriasis, las anemias, las hepatopatías. Y por último de este grupo tenemos la mefloquina. De los efectos adversos tenemos vértigo, náuseas, cefalea, diarreas, que son los más comunes. Y las contraindicaciones, el embarazo, pero hay una salvedad acá, que se puede decir utilizar el embarazo cuando el beneficio va a superar el riesgo de la embarazada contra el malaria o afectación a nivel del feto, porque no se ha estudio que comprobó la heterogenicidad, ¿sí?, de este fármaco. La lactancia en niños menores de 12 años, la epilepsia, trastornos psiquiátricos y arritmias también entra acá en el apartado de contraindicación. Bien, bueno, acá tenemos a los macrólidos, como habíamos visto, que son inhibidores de la síntesis de proteína. En este caso se van a unir a la unidad 50S. Como grupo farmacológico dentro de este pusimos a la espiramicina. La espiramicina lo que hace es unirse, concentrarse a nivel de la placenta, por eso su indicación es para la toxoplasmosis aguda en el embarazo,
para evitar que el feto se contagie, para evitar la transmisión fetal. Bien, bueno, acá tenemos a los benzimidazoles, es un antihelmíntico. Dentro de los antihelmínticos hay varias funciones, pero este actúa sobre el metabolismo del parásito. Va a afectar la función microtubular. A ver, o sea, el helminto para su funcionamiento normal requiere que los microtúbulos se ensamblen a las tubulinas, por ejemplo, para incorporar glucosa, y con eso generar energía y poder sobrevivir. Esto lo que hacen, los benzimidazoles, lo que hacen es unirse a estos microtúbulos para impedir que se una con las tubulinas B. Y esto lo que va a provocar es la inmovilización y la muerte del parásito. Bien, dentro de todo esto tenemos al albendazol y al mebendazol. El albendazol se absorbe de forma bastante variable y errática por vía oral. Por eso es recomendable que se coma, por ejemplo, comidas ricas en grasa junto al fármaco. Se metaboliza rápidamente en hígado, se distribuye fácilmente en todos los tejidos, por eso también es importante para lo que es el tratamiento del quiste diatídico. La vida media del sulfóxido de albendazol, que es un metabolito activo, es de 4 a 15 horas y se excreta principalmente por orina. El albendazol lo que tiene es que es muy útil al ser absorbido bastante bien y tener su metabolito activo es muy útil para lo que son los parásitos que se encuentran en los tejidos. Después tenemos el mebendazol. Bien, tiene una baja disponibilidad sistémica como resultado de la combinación de una mala absorción y rápido metabolismo del primer paso. Esto los convierte fármacos ideales para lo que son parásitos intraluminares. En caso de que haya algún parásito dentro del tejido, lo que vamos a usar lo que es el albendazol. Bien, se excreta por orina y generalmente se puede usar, como habíamos dicho, para Oxyurus o Ascaris, que son más luminales. Los efectos adversos son fármacos bastante seguros, pero bueno, pueden tener síntomas leves gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, diarreas, vómitos, y está contraindicado en embarazo, sobre todo lo que es el primer trimestre. Bueno, seguimos con la ivermectina. En este caso, el mecanismo de acción va a ser la unión de ivermectina a las células musculares y nerviosas del helminto, lo cual va a inhibir, digamos, la acción de GABA y va a producir una parálisis y posterior muerte del parásito. Se va a administrar por vía oral, va a tener una buena distribución, se metaboliza en el hígado y tiene una vida media de casi 57 horas, y eso se traduce en una baja eliminación sistémica. Los efectos adversos más comunes son mareo, náuseas y vómitos, dolor abdominal, exantemas. Como contraindicación tiene a las afecciones asociadas con la barrera hematoencefálica alterada. Todavía no se encuentra aprobada en niños de menor de 15 kilos o en gestantes o madres en situación de lactancia materna, y principalmente está indicado en estrofiloridosis. Como muchos habrán escuchado en la pandemia de COVID que tuvimos, ivermectina fue el centro de atención como uno de los fármacos posibles para tratar la enfermedad, pero bueno, actualmente todavía no hay ninguna evidencia científica que demuestre la eficacia. Incluso se demostraron efectos tóxicos de la ivermectina asociado con el tratamiento del COVID-19, con algunos episodios de confusión, ataxia, convulsiones, hipotensión, y obviamente el uso inadecuado de esta droga. Luego seguimos con praziquantel, que el mecanismo de acción es penetrar también la pared del helminto y le va a provocar una parálisis espástica debido al pasaje de calcio, lo que va a inhibir la captación de glucosa del parásito y lo va a forzar a consumir sus propias reservas de glucógeno. Se va a administrar por vía oral, se absorbe rápido y por completo en el tracto gastrointestinal, sabe a distribuir en todo el organismo y podemos encontrar hasta un 20% en el líquido cefalorraquídeo en comparación con las concentraciones plasmáticas. Se va a metabolizar en el hígado y sus metabolitos van a tener una vida media aproximadamente de 4 horas y finalmente se excreta por orina.
Las indicaciones son principalmente para el mintosis, y los efectos adversos más documentados fueron mareo, náuseas y vómitos, somnolencia, dolor abdominal, diarrea, exantemas, fiebre y edema cerebral, y por tanto está contraindicado en cisticercosis ocular, en el embarazo y lactancia materna. También está contraindicado a menos que sea, su uso requiera para una extrema necesidad. Y el último grupo farmacológico que vamos a ver va a ser la permetrina, que son piretoides sintéticos que van a actuar sobre las membranas de las células nerviosas de los ectoparásitos, lo que va a retrasar la polarización y va a provocar también una parálisis y una muerte del ectoparásito. Con esta droga vamos a ver que su modo de aplicación va a ser a través de un tópico, del cual el 2% se va a absorber por la vía sistémica de lo que va a ser aplicado en la piel, se va a distribuir en todo el organismo, se biotransforma en el hígado y por último se excreta en orina. Los efectos adversos más comunes es la irritación en el lugar de la aplicación, y obviamente como es un tópico, como contraindicación vamos a tener reacciones de hipersensibilidad, quemaduras en la piel, abrasiones externas de la piel, el embarazo y lactancia, y como principal indicación va a estar la pediculosis. Bueno, acá arrancamos con las infecciones. Vamos a hacer a poner algunos detalles y algunas infecciones que son producidas por estos parásitos. Y una de ellas, por ejemplo, es la mebiosis, que es una parasitosis que es producida por la entamoeba histolítica, que afecta generalmente el aparato gastrointestinal, ¿no? Principalmente intestino grueso, y a veces puede diseminar para algún otro órgano, generalmente el hígado. Y generalmente su forma de presentación es asintomática, pero también puede generar infección leve a moderada o infección grave también. El tratamiento sería básicamente los amebicidas, que son intraluminales, y también si por ventura la infección va hacia algún órgano, ahí ya sería algún tratamiento que cubra los tejidos, básicamente. Y para el tratamiento de los asintomáticos tenemos un muy bueno que sería la paramomicina. Este ya sería tratamiento porque tiene buena actuación en el lumen del intestino. Y después tiene la infección leve moderada y la grave intestinal, que ya sería una combinación de metronidazol o tinidazol junto con la paramomicina. O sea, actuarían los dos para llegar en distintos niveles. Bueno, después tenemos la giardiosis, esta es una parasitosis producida por la Giardia lamblia y que afecta el intestino delgado y es importante que cause diarrea aguda en los niños, o sea, y crónica infecciones recurrentes en niños. El tratamiento sería básicamente con tinidazol o metronidazol o nitazoxanida. En los casos de ineficiencia de tratamiento, se podría administrar el mismo fármaco en combinación, por ejemplo, metronidazol con albendazol. Y a veces suele haber diarrea post-tratamiento debido a una intolerancia a lactosa, por lo que se recomienda una dieta aláctica por un mes. Bueno, seguimos, nosotros tenemos la leishmaniosis, que es una enfermedad que va a ser causada por un parásito, ¿sí? Del género Leishmania. Y esa enfermedad es transmitida por la picadura de mosquitos flebótomos, que son hembras infectadas. Y actualmente en Argentina nosotros tenemos las provincias del norte que son endémicas. El tratamiento nosotros tenemos el estribocloconato de sodio, pero como ya fue mencionado, no tiene disponibilidad en el mercado. Y a anfotericina B por vía endovenosa. Otra afectación, otra parasitosis vectorial, tenemos la malaria. Ella es producida por el género Plasmodio y es transmitida también por la picadura de las hembras infectadas. Podemos destacar el Plasmodio vivax, el Plasmodio falciparum y el Plasmodio malari, y dentro de los tres, el vivax es la forma más común de las infecciones. En las zonas, las regiones de Salta, Jujuy y Misiones, también donde podemos encontrar en Argentina.
acá pusimos las manifestaciones clínicas que están correlacionadas con el ciclo del parásito en el organismo y destacamos la fiebre alta, escalofríos, cefaleas, malestar general, diarreas sanguinolentas y la anemia hemolítica. Para el tratamiento, primero destacar que la primaquina la puede ser utilizada como profilaxis, ¿sí? Para los pacientes que van a estar haciendo viajes para zonas endémicas como Amazonia, por ejemplo. Y básicamente el tratamiento está basado en el uso del grupo de la quinolina, ¿sí? La cloroquina, la primaquina y la mefloquina. Y la primaquina también es una opción cuando tenemos ahí resistencia de cepas para para la mefloquina. Bueno, seguimos entonces con toxoplasmosis, que es una parasitosis producida por el parásito Apitocomplexa Toxoplasma gondii. Se encuentra en las heces de gatos y en alimentos y aguas contaminadas. La clínica es básicamente con cefaleas, fiebre, fatiga, adenomegalias. En adultos sanos suele cursar asintomáticos y es una de las infecciones que suele estar presentes en pacientes HIV. El tratamiento va a ser con pirimetamina y sulfadiazina, que van a inhibir a los taquizoitos, pero no van a tener ningún efecto sobre los quistes tisulares, es decir, los raizoitos. Para personas que tienen intolerancia a la sulfadiazina, van a tener otra opción, que es la pirimetacina más la clindamicina. Otra opción que van a tener es la espiramicina, que se usa principalmente en infecciones agudas en el embarazo. Cabe recordar que la pirimetamina se tiene que coadministrar con leucoborina o ácido fólico. Y para terminar con las infecciones protozoarias, vamos a nombrar la tricomoniasis, que es una parasitosis producida por Trichomonas vaginalis, producto de relaciones sexuales sin protección, es una ITS, que va a provocar vaginitis en mujeres y ocasionalmente uretritis en hombres. El tratamiento va a ser con metronidazol, generalmente de una única dosis, o también puede ser timidazol, que en estudios se ha comprobado que es igual de eficaz que el metronidazol, pero suele ser mejor tolerado y incluso puede ser usado en infecciones resistentes al metronidazol. Cabe recordar también que las parejas sexuales deben ser tratadas simultáneamente con el mismo fármaco y la misma dosis, y lo que se ha comprobado, no solo en esta infección parasitaria, sino en todas, que el metronidazol se asocia a mayores tasas de fracaso en comparación del timidazol, y eso después lo vamos a ver repercutido una vez que hagamos la terapéutica razonada. Bien, bueno, acá tenemos ascariosis. Es una parasitosis producida por las Ascaris lumbricoides. Generalmente se contagia, se transmite a través de lo que son aguas contaminadas y vegetales también mal lavados. Cursa con dolor y distensión abdominal, náuseas, diarrea, hasta puede llegar a obstrucción intestinal cuando son demasiados. Ese también lo que puede llegar a causar es el síndrome de Loeffler. Por eso, por su ciclo de vida, puede dar la sintomatología pulmonar. El tratamiento va a estar dado por lo que es el albendazol, mebendazol y también lo que es la ivermectina. Bien, acá tenemos aloxiuros. Cursa principalmente con pruritonal nocturno, insomnio, irritabilidad, y en mujeres puede existir el riesgo de que puedan manifestar una ITU, que pueden transmitirse o pueden viajar hacia lo que es la uretra. Bien, después también esto puede transmitirse también a través de lo que son las sábanas, entonces hay que tener, cuando hagamos tratamiento, hay que tener en cuenta también el tratamiento familiar. Entonces tenemos a lo que es el albendazol y el mebendazol. Y bueno. Bueno, la estrongilidiosis es una parasitosis producida por Strongyloides estecoralis
y cursa con diarrea, dolor abdominal, exceso de gases intestinales, y el tratamiento también sería a base de ivermectina y albendazol. Y a algunos autores recomiendo repetir después de 14 días una dosis para tratar. Y la toxocariosis sería la parasitosis sería la toxocara canis. Puede cursar con fiebre, fatiga, artromialgia, anorexia, exantema, hepatosplenomegalia, y el tratamiento sería albendazol y mebendazol. Bueno, siguiendo con la parasitosis, tenemos la triquinelosis, que es producida por el parásito Trichinella spiralis. En relación a sus síntomas, para cosas con fiebre, dolor, sensibilidad muscular, cefaleas, diarrea, son síntomas que están vinculados con el ciclo del parásito. Y en relación al tratamiento, nuevamente tenemos el albendazol y el mebendazol. Y en embarazadas se recomienda el tratamiento con palmitomato de Pirantel. En la zona del tricuriosis, es una parasitosis producida por la tricuris. Tiene bastante similar en la zona a la sintomatología, la diarrea, ¿sí? Las características de sangre, tiene catarsis dolorosas, dolor abdominal, flatulencias. El tratamiento tenemos, acrecentamos la ivermectina, sí, pero seguimos con albendazol y mebendazol. Y en relación a la ivermectina, se puede ser utilizada, en relación, se cita como la monoterapia, pero es menos eficaz que eh, las dos primeras medicaciones mencionadas, sí, pero sí adhiere a ella porque estudios comprobaron que hay una mejoría en la recuperación de los pacientes cuando la combinamos con los benzimidazoles. Bien, seguimos con la teniosis, que es una parasitosis producida por Teniosolium, que cursa principalmente con dolor abdominal, náuseas, diarrea y estreñimiento. El tratamiento principal va a ser con praziquantel, una dosis única. La cisticercosis, que también es producida por los cisticercos de la Teniosolium, que va a cursar principalmente con protuberancias bajo la piel, tratamiento igual con praziquantel. Y otra de las manifestaciones de la infección por Teniosolium es la neurocisticercosis, eh, que puede cursar con cefalea crónica, que puede llegar a convertirse en una hidrocefalia, convulsiones e irritabilidad. Y el tratamiento acá en la neurocisticercosis hay que tener en cuenta no solo la sintomatología que puede llegar a causar, sino también un tratamiento antiinflamatorio y hasta la cirugía. En este caso, el tratamiento va a ser con praziquantel también y se va a combinar con prednisolona 2 o 3 días antes y durante el tratamiento. Acá hay que tener cuidado con la interacción que tienen con la prednisona, la dexametasona y la betametasona. Bueno, acá tenemos a Echinococcus granulosus, es el que causa la hidratidosis. Se transmite a través de lo que es por la materia fecal del perro. Bueno, la sintomatología va a depender del órgano parasitado. Acá el hombre es un hospedador accidental, entonces va a generar quistes hidratídicos localizados más frecuentes en hígados y pulmones y mayormente, generalmente son asintomáticos. El tratamiento es albendazol. Bueno, tenemos la fasciola hepática, que cursa principalmente con epigastralgia y obstrucción de las vías biliares, y el tratamiento va a ser triclavendazol y nitazoxanida. Ya cambiando un poco de los mitos, ya acá hablando de ectoparasitosis, la escabiosis es producida por Sarcoptes scabiei y va a cursar generalmente con prurido y que se acentúa a las noches, lesión en la piel, a veces adenopatías suboccipitales o cervicales, y el tratamiento para escabiosis puede ser hay que tener en cuenta un tratamiento como la vaselina azufrada, que es de uso tópico y de bajo costo. Este sería el diferencial de la vaselina.
También se puede tratar con la permetrina, que es de uso tópico, y el único oral sería la ivermectina. Y la ftiriosis es una ectoparasitosis producida por Phytorus pubis, que cursa con prurito intenso, principalmente en las zonas genitales. Puede llegar a ver la pulga incluso sus huevos en el vello púbico. Y el tratamiento sería con permetrina 5%. Bien, y por último, para terminar con las infecciones parasitarias, vamos a tener a la pediculosis, que es una ectoparasitosis producida por el Pediculus humanus capitis, el famoso piojo de la cabeza. Cursa con prurito intenso, en cuero cabelludo, con adenomegalias e incluso la visualización macroscópica de los huevos, las tiendes o del mismo piojo. En cuanto al tratamiento, vamos a tener dos que no son farmacológicos, pero no por tanto menos eficaces. En primer lugar, el peine fino, que un estudio comprobó que si se usara de una forma excelente, todas las pediculosis se podían eliminar a través de este peine. El aire caliente, que también un estudio comprobó que si se mantiene a una temperatura de entre 60 y 70 grados, unas 3 horas, la mortalidad de los piojos llegaría a un 80% y del 98% de los huevos hasta las 3 horas post tratamiento. Y luego como farmacológico tenemos la permetrina al 1% y la permetrina más piperonilo, que va a aumentar 10 veces el efecto de la permetrina. Y también acá tenemos a la ivermectina, que va a estar indicado en resistencia a la permetrina. Y acá anotamos que en un estudio se demostró que la ivermectina en vía oral demostró una mayor tasa de eliminación de piojos a los 15 días, mayor de la que se obtendría con la administración de 2 dosis de ivermectina al 0,5% en forma de loción. Bien, aplicando un poco la terapéutica razonada, llegamos a esta conclusión. Dentro de los antiprotozoos, como habíamos nombrado, tenemos al metronidazol y tinidazol. Acá, bueno, verán a Tini que está sosteniendo una P. Eso quiere decir que tinidazol, se va a llamar el premio para los protozoos, basado en toda la evidencia que tenemos. Pero bueno, metronidazol, que se usaría principalmente para entomología estadística y para ayer de Lambia, y tinidazol, pues también entomología estadística, ayer de Lambia y tricomonas vaginales. Luego tenemos a la espiramicina y la trimetamina y sulfadiazina para Toxoplasma gondii, una para tratamiento agudo y otra que se usa más para el embarazo, como habíamos nombrado antes. La cloroquina, que se usa principalmente para los plasmodium, y la fluticina B para el Leishman. Dentro de los grupos de los antihelmínticos tenemos al albendazol. Estos igualmente quiero aclarar que actúan a nivel también luminal, por ejemplo a nivel del ascaris lumbricoides, pero bueno, comparado con lo que habíamos dicho con el mebendazol, van a actuar a nivel de los parásitos dentro de los tejidos, pero no quiere decir que no actúe sobre los parásitos intraluminales. Va a actuar también con el vermicularis, granulosus, tenemos a Toxocaracanis, a Spiralis, trichura, después tenemos a ivermectina, con Stercolaris, al Praziquantel, con Daniazolium, que va a estar también va a hacer tratamiento de cistercercosis y neurocistercercosis. Bueno, y dentro de los antiectoparásitos habría que tener en cuenta dos para nuestro formulario P, que sería la ivermectina, que es el único de vía sistémica, y también la permetina, que es una loción tópica. Utilizamos tanto a 1% o 5%. 5% sería la más para escabier y la pubis, y 1% para PHC. En relación al tratamiento no farmacológico, las acciones son volcadas para la prevención de la parasitosis
y se basan en factores esenciales, se basan en acciones voltadas para factores socioambientales, características de la vivienda, conservación y preparación de los alimentos y la higiene personal. Acá resumimos una serie de acciones, ¿sí? La primera pusimos el lavado de manos, no son acciones menores, pero sí van a proporcionar un gran impacto para la prevención de la parasitosis. En relación a los alimentos, las acciones son voltadas para la preparación, la preparación, manipulación y conservación de los alimentos. Esto se resume en guardar los alimentos en que necesitan ser refrigerados, lavarlos antes de consumir, que la cocción sea con la temperatura correcta, con el tiempo correcto, y es importante evitar que la contaminación ocurra por cuestiones cruzadas, o sea, usar el mismo recipiente con los otros alimentos. Es importante mantener las uñas cortadas y evitar la onicofagia, ¿no? Que sería comer las propias uñas. Tratar los animales, ya sean perros, gatos, que no permanezcan viviendo dentro de las casas. Yo acrescentaría también la cuestión de la vacunación de los animales, ¿sí? Y evitar el contacto principalmente con embarazadas, inmunocomprometidos, ¿tá? Y además de eso, tener una buena disposición de excretas. O sea, para resumiendo, sería evitar el fecalismo al aire libre. No sé si quiere agregar algo más, chicos, porque hay una serie de cosas acá. No, está buenísimo. ¿Está Yo no bien? tengo más nada. Bien. Bueno, llegamos al final de la presentación. Acá le dejamos los papers, por si quieren ver o por ahí profundizar más en estos temas. Por ahí estaría bueno recalcar la primera parte de cuando presentamos los grupos farmacológicos. Les pusimos en rojo algunos fármacos que lamentablemente no están disponibles en Argentina, a pesar de la gran eficacia que tienen, no son rentables para el mercado farmacológico porque son de alto costo de producción y están destinados para grupos que son más pobres. Entonces, al no ser rentables, no están en producción ni se comercializan acá en Argentina. Por eso es que después, al final, haciendo la terapéutica razonada, tuvimos que ir cambiando y ajustando por ahí ciertas drogas que se terminan reduciendo en algunas muy pocas, aunque no sean los tratamientos de primera línea. Así que bueno, muchas gracias por habernos escuchado, espero que haya quedado un poco claro y que les hayamos dado un pantallazo general sobre antiparasitarios. Y nada, queremos también agradecer a la unidad académica de aprendizaje, mejor dicho, agente de mecanismos de defensa y nutrición, que han tenido una muy buena predisposición a la hora de ayudarnos y guiarnos un poco en cuáles son los principales fármacos que se usan en la práctica médica y también algunos aportes bibliográficos.